Vamos a los hechos, como dice Fidel Castro, con respecto a la revolución cubana, al régimen cubano, al gobierno que gobierna Cuba en cuanto modelo económico, en cuanto propuesta de modelo económico hacia adentro y hacia el exterior de Cuba. Vamos a volver dentro de instantes con los historiadores y los políticos para seguir hablando de la revolución cubana y del régimen cubano en la ponderación fundamentalmente política del hecho, con los dos economistas que nos acompañan a partir de estos momentos, el contador Danilo Astori, el contador Luis Faropa, el modelo económico cubano. Y vamos a apelar a esa pregunta muy simple que hemos estado planteando esta noche a muchos televidentes y a muchos transeúntes por las calles de Montevideo. ¿Un éxito o un fracaso el modelo económico cubano, el contador Faropa? De chequear con el contador Astori si él estaría de acuerdo con este diagnóstico del contador Faropa. Inicial, naturalmente. Bueno, yo creo que antes de decir si estoy o no de acuerdo, seguramente tendremos oportunidad de intercambiar opiniones. Forzoso es comenzar diciendo que esta evaluación económica de la Revolución Cubana es impensable sin ligarla a dos cosas, una de las cuales ya está implícita en este diagnóstico inicial del contador Faropa, que es la subordinación profunda respecto a los Estados Unidos en la época prerevolucionaria y el hostigamiento posterior, que él llamó bloqueo y que fue extraordinario, brutal, como ningún otro país de América Latina lo sufrió en su historia. Partiendo de esas premisas, de esos puntos de partida, yo creo que la transformación de Cuba en estos 30 años es impresionante. Las cifras lo indican. A ver. La producción material de Cuba, la agrícola, la industrial, más que se triplicó en estos 30 años. Y simultáneamente, a fases de estancamiento evidentes como han vivido el resto de los países de América Latina, particularmente en los últimos años, el producto cubano se ha mantenido creciendo a una tasa sostenida, superior al 7% anual, como promedio, lo cual a su vez está apoyado en una diversificación del monocultivo inicial de la caña de azúcar, en una agricultura que hoy tiene una ganadería, digamos, razonablemente próspera, producción agrícola, cultivos que en la isla no existían y que se han introducido durante estos 30 años, pero sobre todo yo pondría el énfasis más importante de esto en la instauración, partiendo de cero, de una industria que llega a ser industria pesada en el corto lapso de estos 30 años, y digo corto porque lo estoy juzgando a la luz de la transformación industrial, que ha supuesto una integración industrial que permite hoy a Cuba no, digamos, producir bienes industriales, sino además bienes de capital industriales, industria pesada. Ponemos un punto ahí, volvemos a usted enseguida. Contador Faropa. Necesidad de ese cambio. Sobre ese final incide el problema del endeudamiento externo que Cuba tiene, sobre el cual si quiere después... Aunque nos va quedando ya me parece tiempo. que usted quiere hacer una pregunta. Pero nos va quedando poco tiempo. Yo lo que le quisiera preguntar al contador Astori, y después posiblemente podemos volver a usted otra vez, ¿no? Contador Faropa, es lo siguiente. Usted ha dado una serie de indicadores de éxito del modelo económico cubano. ¿Pueden explicarse esos indicadores económicos si no hubiera mediado algunos elementos que explicó también el contador Faropa? Es decir, la compra del azúcar a precio subsidiado muy alto, la entrega de petróleo para que Cuba pueda revenderlo y por ese capital invertir dentro de Cuba. Sin que mediara una ayuda que está estimada, creo que por los propios economistas cubanos, anual, oscilante entre los 3.500 millones y los 5.000 millones de dólares anuales, para financiar justamente ese operativo de desarrollo económico cubano. Y eso se suma año tras año. No sé si la cantidad es más o menos oscilando en el mismo promedio a lo largo de los últimos 30 años, pero eso hace largo rato que dura. ¿Se puede explicar ese éxito económico? ¿O ese éxito económico no es fácilmente explicable cuando se tiene un financiamiento tan abundante y tan generoso? Absolutamente el éxito económico, que es, reitero, impresionante desde el punto de vista de las estadísticas que nosotros podemos examinar, está ligada a esa asistencia
que básicamente desde dos puntos de vista que a mí me interesaría aclarar ha recibido Cuba del mundo socialista y particularmente de la Unión Soviética. Pero la pregunta habría que hacerla un poquito más completa, en el sentido siguiente: ¿qué habría pasado con Cuba si no le cortan brutalmente la cuota azucarera de un año para otro? Imaginemos nosotros los uruguayos que alguien decreta que de un año para otro no podemos exportar más las 160.000 toneladas de carne que exportamos todos los años. Ahí está, entonces le hago la pregunta de esta forma: ¿qué hubiera pasado si Cuba hubiera tenido el mercado abierto, el mercado occidental, el mercado norteamericano para el azúcar, y le hubieran pagado rigurosamente el precio de mercado y no el precio subvencionado que le paga la Unión Soviética? ¿Lo hubiera ido también? Nadie sabe lo que hubiera pasado, pero yo quiero referirme precisamente a eso que el profesor Faropa llamaba otro tipo de dependencia o un nuevo tipo de dependencia. Para usted no hay dependencia. Yo creo que no utilizaría esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dependencia para nosotros, nuestros países, está muy asociada al funcionamiento de mecanismos que en el caso de Cuba han funcionado de una manera totalmente distinta. Nuestra dependencia, la uruguaya por ejemplo, la latinoamericana en general, tiene tres ámbitos fundamentales: el comercial, verificado a través del deterioro permanente, constante de los términos del intercambio; el productivo y el tecnológico, la subordinación a empresas transnacionales, a la carencia de una tecnología propia, a la necesidad de recurrir siempre a una tecnología diseñada para otras realidades; y el financiero, la deuda externa, la síntesis más acabada de dependencia financiera. En el caso de Cuba, esta asistencia que ha recibido, que ha sido importante y determinante, digámoslo en forma muy clara, ha revertido el funcionamiento de estos mecanismos propios de nuestros países. Porque cuando la Unión Soviética, según explicaba muy bien Faropa, le compra a Cuba el azúcar a un determinado precio, absorbiendo la cuota azucarera que le quitan de un año para otro y cambiando esa cuota azucarera, por ejemplo, por petróleo, está revirtiendo el problema de los términos de intercambio de nuestros países. Cuando hay deuda externa de Cuba con la Unión Soviética, es una deuda que, como lo ha dicho el presidente de la República de Cuba en numerosas oportunidades, no genera intereses. Entonces, yo me resisto a identificar esa relación con la misma palabra con que nosotros identificamos nuestra relación con los demás países capitalistas. ¿No es dependencia para usted, Faropa? Simplemente que tenemos puntos de fundamentación distinta, nada más. Pero para mí sigue siendo una dependencia. Yo dependo de determinados factores económicos y financieros. Pero parecería que como esa terminología tiene, digamos, determinados significados, connotaciones en función de la larga tradición capitalista, quisiera darle otra connotación u otro significado. Pero para mí sigue siempre una dependencia. Hemos cambiado una dependencia de un sistema por una dependencia de otro sistema. Lo cual no impide reconocer el crecimiento habido a pesar de eso. Sin duda. Y los resultados... Como usted usó la expresión modelo, quería decirle que el modelo había cambiado, pero fundamentando la dependencia en otro sistema para poder funcionar. Hubiera sido absolutamente inviable, imposible, pensar que una isla con cerca de 4 millones de habitantes aproximadamente en 1959 y 1 millón de analfabetos, yo lo quiero marcar como emblema de la situación en que está la isla cuando se inicia la revolución, la cuarta parte de la población analfabeta. Una subordinación absoluta a los Estados Unidos. Empieza el proceso revolucionario y los Estados Unidos, en las primeras de cambio, decretan que Cuba no tiene más cuota azucarera y la reparten por toda América Latina. En lo que era un gesto absolutamente de intento de compra de voluntades en América Latina. A cambio de esa cuota azucarera que pertenecía a Cuba, hubiera sido absolutamente, materialmente imposible pensar que la isla de Cuba podría transformarse de esta manera, eliminando el analfabetismo, pero no solo eso, pasando de tener 3.000 médicos en 1959 a los 21.000 de hoy, con un proyecto de tener 25.000 médicos más en los 10 próximos años en 35 especialidades
clínico-quirúrgicas, hubiera sido imposible lograr todo esto si no fuera con esta asistencia que, reitero, funcionó a la manera socialista. Esto es de una manera completamente diferente a cómo estamos acostumbrados a padecer nosotros, los que funcionamos en otra área que tanto dolor trae a nuestras economías. Señores, lamentablemente estamos al filo del tiempo que habíamos pensado para analizar someramente, lo concedemos, el tema del éxito o el fracaso del modelo cubano. Pero ya que hablábamos de un modelo económico